Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, por favor. Vamos a Malaquías, al libro de Malaquías. Está casi al final del Nuevo Testamento, Malaquías. Si hay dos soldadores, hermanos, por aquí que puedan apoyar a nuestro hermano Abraham, va a estar por ahí trabajando. Si hay unos dos soldadores que pudieran echarle la mano, va a estar trabajando nuestro hermano Abraham aquí en el auditorio de jóvenes. Está reforzando por ahí algo de la nave. Así que si hay algún soldador que pudiera apoyarnos, va a ser de mucha bendición. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y vamos a estar viendo, hermanos, Malaquías 3, versículo número 10. Malaquías capítulo 3. Si hay alguien que está a su lado y no trae Biblia, quiero animarle, por favor, que se acerque con él o ella y le pueda enseñar lo que vamos a aprender en esta mañana. Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Estamos ahí, amados hermanos? ¿Sí estamos ahí, hermanitos? Mire lo que dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cierre sus ojos en esta mañana una vez más y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que bendiga esta enseñanza. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerle por darnos la oportunidad de poder estar una vez más aquí en su casa de oración y poder compartir libremente su bendita palabra, ya que su palabra es nuestra regla, su palabra es nuestro fundamento, es nuestro timón para poder guiarnos en medio de este mundo lleno de filosofías, enseñanzas que no tienen nada que ver, Señor, con su bendita palabra. Gracias, Señor, por dejarnos su palabra. Ahora rogamos, Señor, que usted nos ayude a poner atención a ella. Ayúdenos, Señor, a poder escudriñarla y no solamente conocerla, no solamente leerla, sino también, Señor, ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. Por favor, Señor, bendiga a cada hermano que está en esta mañana, derrame su espíritu sobre cada uno de ellos. Denos un campo fértil para que su palabra pueda caer y pueda germinar y dar fruto. Por favor, también rogamos, Señor, si hay alguien en esta mañana que no le conoce a usted como su Señor y Salvador, no permita, mi Dios, que salga de este lugar sin antes llevar la mejor parte, que es nuestro Señor Jesucristo. Use todo este servicio, acompáñenos mano a mano, tomados de usted. Bendiga a nuestro pastor en la siguiente enseñanza y todas las clases que se están compartiendo. Use también de una manera especial a cada maestro y a cada hermana que está compartiendo clases. Apresure los pasos de los que vienen en camino en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos hablando de la mayordomía, la importancia, ¿verdad?, de darle al Señor y estábamos viendo, ¿verdad?, la semana pasada que para que podamos entender esta parte de los diezmos y las ofrendas que le damos al Señor semana a semana, tenemos que primeramente entender que tenemos que entregarle a Dios, ofrendarle a Dios nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Ciertamente en algún momento de nuestras vidas cristianas conocimos al Señor como Salvador y le dimos nuestra alma, pero el Señor no nada más quiere nuestra alma, Él quiere toda nuestra vida que sea para Él, ¿verdad que sí, hermanos? Hablábamos del corazón, la importancia de entregarle a Dios nuestro corazón, ya que por medio de nuestro corazón, dice la Biblia, en donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La razón por la que a veces no podemos dar el paso de serle fiel al Señor en dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no es muchas de las veces porque no tengamos para hacerlo, sino que no hay una disposición voluntaria de nuestro corazón. Nunca le hemos entregado al Señor nuestro corazón. Cuando el Señor tiene su corazón en sus manos, va a ser muy fácil cuando el Señor le pida algo de darle aquello, por más difícil que parezca a otros. Cuando Dios tiene nuestro corazón,
esa persona va a poderle entregar lo que el Señor le pida, lo que el Señor le demande. Hablamos un poquito de la vida de Abraham, cómo él no tenía no tenía limitaciones, no había nada que le negara al Señor, estuvo dispuesto a darle lo más precioso, hablando terrenalmente, que el Señor le había dado un hijo. Por muchos años Abraham no había podido tener un heredero. Tenía fama, popularidad, tenía dinero, tenía ganados, tenía tierras, tenía tantas cosas que cualquier persona, hablando terrenalmente, puede anhelar o querer. Pero Abraham no tenía hijos, pero Dios le contestó esta petición y le dio a su hijo. Pero llegó el tiempo donde el Señor probó precisamente el corazón de Abraham. Para Abraham era fácil dar los diezmos y ofrendas a Dios de lo que el Señor le pidiera o de lo que el Señor le diera. Pero ahora el Señor le dice: ofréndame a tu hijo, dame a tu único hijo, lo único que tienes. Y Abraham, sin titubear, sin cuestionar a Dios, él va y ofrece a su hijo. Y ahí es cuando el Señor se da cuenta el corazón tan precioso que tenía Abraham para Dios, un corazón dispuesto a dar todo lo que el Señor le pidiera. ¿Qué sería de nuestras vidas si el Señor tuviera nuestro corazón? ¿Hasta dónde avanzaríamos? ¿Qué cosas no sucederían en nuestra iglesia y sus alrededores si cada uno de nosotros, Dios tuviera nuestro corazón? No habría ningún problema, ni siquiera el diezmo quedaría a un lado. El diezmo sería cualquier cosa, porque Dios tiene nuestro corazón. Lo que hace la diferencia para tener un corazón generoso es que Dios tenga nuestro corazón. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Pero hablábamos de dar nuestro corazón a Dios. En el Antiguo Testamento nos habla que Abraham era un hombre que le daba al Señor el diezmo, el 10% de todos sus bienes. Luego también nos habla la vida de Jacob, que también el Señor, Jacob, el Señor le bendice y Jacob promete darle el diezmo al Señor. Y esto es antes de la ley. Y ellos dan al Señor el 10%. En el tiempo presente no es diferente para nosotros. Hablamos del Nuevo Testamento, ciertamente no se habla en la iglesia nuevotestamental tan constantemente, o no se menciona que se tiene que dar el 10%, porque hablábamos que los hermanos daban más del 10%, daban muchas de las veces su 100%. Pero en este pasaje de Malaquías el Señor sí manda que demos el 10% de todo lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Para los que van llegando, Malaquías capítulo 3, versículo 10, voy a darle lectura nuevamente a este pasaje. Dice de esta manera: traed todos los diezmos. ¿A qué dice, hermanos? A la alfolí. Alfolí quiere decir un lugar de almacenamiento, o podríamos decirlo un lugar de tesorería. Exclusivamente se ocupaba en lugares del templo. Había un lugar reservado precisamente para traer todos los diezmos, todas las ofrendas. Y por eso el Señor dice: traer todos los diezmos a la alfolí. No es donde yo quiera, no es donde yo decida, es donde Dios lo mande. Amén, hermanos. Porque luego hay muchos cristianos que toman esa decisión de decir: bueno, yo diezmo donde yo quiera, yo doy mis diezmos a donde yo quiera. Yo, si veo a alguien necesitado, yo le doy los diezmos al que está necesitado. Yo doy despensas allá en mi colonia. Si a alguien se le descompone el carro, de mi 10% que le pertenece a Dios, yo le arreglo su carro y estoy haciendo bien. No, hermanos, el Señor dijo: traer todos los diezmos. ¿A dónde, hermanos? A la alfolí. No es donde yo decida, no es como yo lo quiera administrar. Es donde Dios manda que se debe de hacer. Amén, hermanos. Si queremos ser bendecidos por el Señor, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Esto no es una ordenanza de un pastor, de un ministro religioso. Este pasaje el Señor inspiró a hombres para que lo escribieran y se hiciera de tal manera. ¿Para qué? Para que hubiera bendición. Mire lo que dice, por favor, Mateo. Ahí nuestro Señor Jesucristo reforzando esto del diezmo. En Mateo capítulo 23, acompáñeme por favor ahí. Mateo capítulo 23.
Mateo capítulo 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire, Jesucristo hablándole aquí un mensaje tremendo, reforzando, hablando del diezmo en el Nuevo Testamento. Dice, versículo 23, Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué estaba pasando aquí? Mire, los fariseos, hermanos, eran gente religiosa, gente conocedora de la ley, gente que conocía este pasaje: traed todos los diezmos al alfolí. Y los fariseos, hermanos, eran gente que era rigurosa en cumplir supuestamente la ley de Moisés y también obedecer en dar los diezmos y ofrendas, y eran cuidadosos y los traían precisamente al templo y los daban ahí, los depositaban en el alfolí. Y el Señor Jesucristo veía esta acción de los fariseos, cómo lo hacían, cómo diezmaban. Pero ellos, hermanos, estaban diezmando y estaban dejando la misericordia, la justicia. Eran gente cruel, eran gente que no hacía justicia. No hacía justicia a su prójimo. Y podemos pensar, bueno, es más importante hacer justicia y misericordia en vez de diezmar. Y dice el Señor, no, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Verdad que sí, hermanos? En una ocasión, usted recordará esta historia, se le acercaron y le dijeron a Jesús: ¿es necesario darle a César o darle a Dios? Hablando de los diezmos, hablando de las ofrendas. ¿Tenemos que pagar nuestros impuestos o darle a Dios? Díganos, Señor, ¿qué es más importante? ¿Pagar nuestro IVA 16% o dar lo que a Dios le pertenece el 10%? Vinieron con esa pregunta a Jesús. Y hermanos, y hay cuestiones hablando financieramente en nuestras vidas que llegamos a esa encrucijada, a esa Y donde decimos: pago la luz, pago mis impuestos o doy el diezmo, compro esto o doy el diezmo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Pagar a mis deudores o dar el diezmo? Así le preguntaron a Jesús. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Señor, ¿le damos a César sus impuestos o le damos a Dios su 10%? Díganos qué tenemos que hacer. Y qué preciosa sabiduría de nuestro Dios. Dijo de esta manera: dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Amén, hermanos. Señor no está en contra de la política, de que cumplamos, contribuyamos a lo que tenemos que contribuir en nuestro país. No está en contra de eso. Pero mira, hermanos, a veces nosotros como cristianos, como seres humanos, somos mañosos. ¿Me está escuchando? No es quitarle a Dios para dar. No, es darle a Dios lo que le pertenece y también usted de donde tiene que dar. ¿Me está escuchando, hermanos? Para que pueda funcionar lo que el Señor nos habla en Malaquías, y lo vamos a ver con detalle, tenemos que aprender, hermanos, a hacer lo que Dios manda, no lo que a nosotros nos agrada. Tenemos que aprender a darle a Dios. Y miren, hermanos, cuando uno aprende a darle a Dios, hermanos, Dios es fiel, Dios es bueno, hermanos. Mire, si nos quitan los políticos o no nos quitan, tenemos que aprender a contribuir, porque por eso se puede mover el país con, ya que si lo, usted entendió, ¿verdad? Meten mano negra ahí o lo manejan. Eso es una cuestión ya de ellos con Dios. Pero hermanos, un país se mueve con los contribuyentes que dan su IVA, pagan su IVA. Y mire, y de una u otra manera, aunque usted no lo quiera dar, no lo quitan. ¿Me está escuchando, hermanos? Usted cuando compra unas sabritas dice 10 pesos más el 16% de IVA. Todo lo que usted compra ya tiene el IVA, se lo quitan de una u otra manera. Y hermanos,
Dios ciertamente no nos lo quita, lo pide voluntariamente, pero cuando uno es fiel con el Señor, mire, el gobierno no te regresa lo que tú pagas de IVA, pero Dios te sobreabunda lo que usted da de diezmo. Amén, hermanos. Dios es bueno. Mire, usted deposita o paga o da su IVA en una tienda, lo que al Walmart, va al H-E-B, va a la bodega Horrera, a Merco, a mi tiendita, donde usted quiera, y va y compra un producto, deja su IVA en esa tienda y nunca ve de regreso el IVA. Pero hermanos, con Dios usted da lo que a Dios le pertenece y Dios le regresa más de lo que usted da, y aparte lo que usted da lo consume usted mismo en la iglesia. Amén, hermanos. Dígame si Dios no es bueno. Como que no los veo convencidos a unos, hermanos. Mire, esos abaniquitos que ahorita usted trae, siendo contribuyentes todos, se van a quitar en unos meses más, Dios mediante. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque lo que le damos a Dios, Dios mismo nos lo regresa a nosotros. Malaquías podemos ver cómo el Señor manda que traigamos los diezmos al alfolí. No es una decisión donde usted los quiera depositar. Habla de una iglesia, un lugar destinado exclusivamente para la administración de los diezmos y ofrendas. En Mateo, como ya lo vimos, el Señor reprende a los fariseos porque eran fieles en dar sus diezmos, pero descuidaban otras cosas. Y hermanos, y entre paréntesis, esto es importante: no es diezmar nada más y vivir como se le pega la gana. ¿Me está escuchando, hermanos? Pues yo diezmo, pero andas en pecado. Eso a Dios no le agrada. Pues yo doy, pero anda viviendo de una forma liberal, una forma perversa. No, hermanos. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Hay que ser integrales con el Señor. Hay que ser todo lo que Él nos manda. Luchar para hacer lo correcto ante los ojos de Dios, para que así venga la bendición. Muchos cristianos dicen: pues yo diezmo y Dios no me bendice. Pues ¿cómo te va a bendecir si andas en pecado? Amén, hermanos. No, pues yo estoy diezmando. Pues yo estoy diezmando y yo doy y yo ofrendado y no pasa nada. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Muchos andan hasta en adulterio y andan diezmando y piensan que Dios por eso los va a bendecir. Muchos están diezmando, pero son crueles con sus esposas, maltratan a sus esposas, golpean a sus esposas. ¿De dónde usted cree que Dios lo va a bendecir? ¿Me está escuchando, hermanos? Usted está diezmando, pero te andas aventando todavía tu cigarrito de marihuana allá afuera. Dios no te va a bendecir. Amén, hermanos. Se anda echando su copa social, su cervecita, una no es ninguna. Te andas echando ahí tu caguama todavía, pero vienes y das tus diezmos. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque Dios no actúa así. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Dios demanda todo de nosotros. Hay gente que usa su diezmo en las iglesias para manipular. Yo estoy dando y por eso soy así. No, hermano. El diezmar no te da permiso a vivir como se te pega la gana. ¿Me está escuchando, hermanos? No, es que yo doy más del 10%. Mire nomás cuánto he dado yo a esta iglesia. El diezmar no te da poder. Es una cuestión entre usted y Dios. Y vamos, yo he predicado de eso cuando yo estaba pastoreando en el Valle de Texas. Yo les decía a los hermanos: el hecho que tú des el diezmo en la iglesia, eso no te da derecho a que tú debes de mandar y querer administrar la iglesia y decir cómo se van a hacer las cosas. Si esa es tu actitud, mejor no diezmes. ¿Me está escuchando, hermanos? Porque aquí ya tenemos un pastor puesto por Dios. ¿Me está escuchando? Él es el administrador. Había un Moisés en el pueblo de Israel y había gente destinada. Moisés era el hombre, hermano, escúcheme bien. Moisés era el libertador, era el líder. Llevaba al pueblo de Israel. En esa mañana yo estaba leyendo de eso. Donde empieza la sucesión, donde imponen las manos sobre Josué para trasladar, ¿verdad? Ahí el liderazgo. Pero hermanos, Moisés era el libertador, era el guía que los estaba llevando hacia la tierra prometida, pero el Señor había destinado a un grupo de levitas que eran sacerdotes que se encargaban del templo. Moisés no podía llegar a ministrar el templo. ¿Me está escuchando, hermanos? El Señor había puesto a gente
especialmente con instrucciones que ellos tenían que dirigir, administrar, presentar sacrificios. No era Moisés, él tenía su liderazgo. Pero en este lado del templo, los que mandaban a través de Dios eran los sacerdotes. ¿Me está escuchando, hermanos? Porque luego en las iglesias hay empresarios. Aquí Dios, yo sé que va a levantar empresarios. Tengo fe que Dios va a levantar empresarios bien generosos, bien dadivosos y bien guapos. ¿Dónde está la fe, hermanos? ¿Usted no cree que Dios puede levantar aquí empresarios, hermanos? Eso, puede ser uno de usted. Empresarios que den para Dios. Pero mira, a veces hay empresarios en las iglesias que allá en la calle, hermanos, tienen una tremenda empresa y todo, y llegan a la iglesia a dar sus diezmos y quieren mandar en la iglesia. No, usted manda allá afuera, pero aquí tenemos un liderazgo puesto por Dios. Amén, hermanos. No, es que yo allá traigo 800 personas allá, pero aquí es otra cosa. Amén. No tenemos problemas ahorita con eso, pero le digo, van a haber empresarios. Yo sé que Dios va a empezar a bendecir. Hermanos, el Señor destinó una organización especialmente en cómo se manejan los diezmos y ofrendas. No es el miembro el que los administra, es el pastor que Dios ha puesto en la iglesia local. Amén, hermanos. Ahora, esto es con claridad, esto debe de ser con toda claridad. No, por eso tenemos reportes en la parte de atrás, por eso hay tesoreros, por eso hay secretarias. El pastor no toca el dinero físico, el pastor administra el dinero. Falta esto, pongan aquí, mire, se nos acaba de quebrar un vidrio esta semana. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde cree que se va a pagar el vidrio? Adivínele, hermanos, ¿dónde cree que se va a pagar? A ver, hermanos, tenemos casi 3 meses y todo. A ver, hermanos, ¿de dónde se va a pagar el vidrio, hermanos? ¿De alguien generoso? ¿De los diezmos y ofrendas? Un baño se quebró. ¿De dónde cree que va a salir? Mire, nadie de los, bueno, no voy a generalizar porque hay hermanos dadivosos. Yo sé que han habido muchos hermanos en la iglesia dadivosos, pero hermanos, en el día a día, este auditorio, esta iglesia tiene tremendas necesidades. Se necesita comprar pinol, se necesita comprar jabón, se necesita comprar escobas. La hermana Rubí, quién sabe cuántas escobas ya acabadas tiene ahí en colección. ¿Quién ha visto a la hermana Rubí barriendo con todo el ímpetu? ¿Quién ha visto? La hermana se acaba las escobas. ¿De dónde cree que se compran las escobas? De los diezmos y ofrendas. Amén, hermanos. Entonces, las ofrendas, los diezmos se administran en la iglesia conforme a las necesidades que hay. En el Antiguo Testamento siempre tenía que haber un sacrificio, era responsabilidad del pueblo llevar las ofrendas y ahora era responsabilidad de los sacerdotes administrar que siempre hubiera fuego encendido, que hubiera ofrendas como olor grato a Dios. Ya era responsabilidad de ellos el administrar y que se viera que se estaba ocupando los diezmos del pueblo. Hay 3 razones para diezmar en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Regrese ahí a Malaquías, por favor. Hay algunas cosas, hermanos, que tenemos que aprender aquí en Malaquías. En este pasaje hay unas verdades que tenemos que aprender importantes. Dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 3. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pregunta, hermanos, ¿esto lo dice Dios, hermanos? A ver, otra vez, hermanos, ¿esto lo dice Dios, hermanos? Esto lo dice Dios, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice el Señor. ¿Quién hace la promesa de que le probemos? Lo hace Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice o por qué debemos de dar nuestros diezmos? En este pasaje nos habla el Señor que debemos de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El Señor nos anima a que traigamos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Número 1, para no robar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenece bíblicamente el 10%. Mire lo que dice Levíticos. Vaya conmigo a Levíticos. Levítico capítulo número 27. Levítico 27.
Levítico 27, versículo número 30. ¿Estamos ahí, hermanos? Voy a esperar que todos lleguen ahí. Levíticos capítulo 27. ¿Ya estamos, hermanitos? Mire lo que dice el versículo número 30. Dice: y el diezmo, ¿qué es el diezmo? El 10%. Y el diezmo de la tierra, así de simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Dice Dios, el 10% de lo que hay en el campo, de lo que hay en la tierra, de lo que sale de los árboles, de todo lo que hay en esta tierra. En pocas palabras, dice Dios, todo me pertenece. Y por eso Dios manda ahí en Malaquías, que acabamos de leer, dice: traed todos el 10%, traedlo al alfolí. ¿Por qué? Porque el 10% le pertenece a Dios. Amén, hermanos. ¿Para qué debo diezmar? Para no robar a Dios. La Biblia nos habla en otro pasaje: ¿robará el hombre a Dios? El Señor hace una pregunta. ¿Pero por qué debemos de diezmar? Número 1, para no robar a Dios. Número 2, regreso otra vez a Malaquías. Malaquías capítulo 3. ¿Por qué debemos de diezmar? Número 1, para no robar a Dios. Número 2, vuelvo a leer este pasaje y es bueno que quede ahí en nuestra memoria: traer todos los diezmos al alfolí. Dice alfolí: y haya alimento ¿en qué, hermanos? En mi casa. Y haya alimento en mi casa. ¿Para qué debemos diezmar? Para que haya alimento en la casa de Dios. Cuando usted da su 10%, hay recursos en la casa de Dios para que la casa de Dios pueda seguir avanzando, trayendo más gente, sirviéndole a ustedes, que haya más comodidad. Cuando usted y yo traemos el 10%, dice el Señor, traedlo para que no robemos a Dios. No hay manera que le podamos robar a Dios. Bueno, sí se puede robar a Dios, no es lo correcto, ¿verdad? Pero tenemos que dar a Dios lo que le pertenece, el 10%. Pero la segunda cosa por la cual es importante traer al Señor el diezmo es, ya lo vimos, para que haya provisión, para que haya alimento. ¿Dónde? En la casa de Dios. Amén, hermanos. Para que podamos correr con naturalidad todos los gastos que hay aquí en la iglesia, para que podamos tener para gasolinas, para que podamos, y lo he repetido en todas estas clases, pero quiero volverlo a repetir para quizá alguien no ha escuchado. Ay, ¿en qué se van los diezmos y las ofrendas? Yo veo que entra mucho, pero ¿en qué se va? Le vuelvo a decir, ahí hay un reporte en la parte de atrás. Pero rápidamente nada más le menciono algunos gastos fuertes. Se van rutas, se van gasolinas, hacemos campañas toda la semana, se van sueldos de hermanos que se pagan aquí en la iglesia para que se pueda llevar a cabo estas reuniones, quitando sillas, poniendo sillas, barriendo, limpiando baños, balcón, vidrios, etcétera, hermanos. Ellos tienen que comer, los hermanos que trabajan aquí. Amén, hermanos. Para que haya provisión. Y mire qué bendición es cuando el cristiano entiende esto. Voy a darle a Dios lo que le pertenece, pero también para que haya alimento en la casa. Le digo, mire, es bien triste que a veces miembros de años, y estoy hablando de años en la iglesia, que no han entendido el darle a Dios lo que le pertenece, el darle a Dios mínimo el 10%, y todavía que no dan a Dios, todavía se quejan porque hay muchas deficiencias en la iglesia. ¿Me está escuchando, hermanos? Ay, es que se está cayendo la puerta. Ay, es que ese vidrio se quebró y los niños se pueden cortar. Ay, es que cuando venga el frío se siente bien feo el aire aquí. Hermanos, pues ¿de dónde se va a comprar? Amén, hermanos. Pero cuando usted y yo entendemos, es necesario que haya provisión en la casa del Señor para que podamos tener una mejor iglesia, para que pueda fluir con más
tranquilidad y naturalidad. Todo lo que se hace en la iglesia, mire, eso es menos carga, menos tensión para el pastor, porque no está, ¿y cómo le vamos a hacer esta semana? ¿Y de dónde vamos a agarrar? ¿Y cómo vamos a comprar ese vidrio? ¿Y cómo vamos a componer esas camionetas? ¿Y cómo le vamos a hacer para acá? Mire, las camionetas que se usan para la iglesia, mire, hermanos, esas camionetas no descansan toda la semana, semana tras semana, día tras día. ¿Y sabe para quién es beneficio? Para la misma iglesia, amén, hermanos. Pero ¿de dónde va a salir a arreglar una camioneta? Y mire el camino tan pedregoso que está aquí. Una suspensión, ustedes saben, los que tienen carros, una suspensión, hermanos, no baja de 8,000 pesos una buena suspensión. ¿De dónde cree que se saca? Cuando hay alimento, cuando hay provisión en la casa del Señor, la iglesia puede correr con tranquilidad y naturalidad. Por eso tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Para qué tenemos que diezmar? Primero hemos dicho, para no robar a Dios. Segundo, para que haya alimento en la casa de Dios, para que haya provisión en la casa de Dios. Y el siguiente: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que, ¿qué dice ahí, hermanos? Hasta que sobreabunde. Yo le decía la semana pasada, hermanos, nunca le podemos dar más a Dios de lo que Él ya nos ha dado y de lo que Él nos puede seguir dando. ¿Verdad que sí, hermanos? Mire, Dios nos ha colmado tanto de favores, de bendiciones. Yo a veces me sorprendo cuántos de los que son diezmadores, fieles diezmadores, hermanos, que hacen las cosas bien para el Señor, que tratan de vivir bien delante del Señor. Como hemos hablado, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, y son diezmadores, son fieles a Dios. Escasamente, hermanos, se la pasan comprando pastillas y se la pasan en el hospital. ¿Me está escuchando, hermanos? Pero a veces los que se clavan el diezmo cada semana y ya se quebró un dedo y ya se le enterró la uña y ya le dio gripa al niño, y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro, y cada semana no salen del hospital. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios dice que los que le dan a Dios, Él abre las ventanas de los cielos y sobreabunda cuando nosotros somos fieles a Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Dice Dios, mire, yo no lo digo, hermano, lo dice Dios, dice, pruébame. Usted, hermano, que no da su diezmo, que no ha participado en ofrendar, eso es para usted, dice Dios, pruébame. No te está obligando, te dice, pruébame, cálame, empieza a darme lo que me pertenece. Nada más cálame para ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Amén, hermanos. Miren, hermanos, yo tengo mucho tiempo que no me compraba zapatos. Miren nomás. Me dijo un muchacho, hasta me puedo peinar en esos zapatos. Ahorita me dijo en la mañana, pura envidia, hermanos, pura envidia, ¿verdad que sí, hermanos? Me los acaban de regalar. Dígame si Dios no es bueno, amén, hermanos. Dios me ha dado una preciosa casa, hermanos, que yo no podría a mis posibilidades. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Y todos aquellos, no me dejarán mentir, todos aquellos, y quiero que conteste esta mañana con un fuerte amén, todos aquellos que son diezmadores, dígame si no es cierto que Dios bendice, hermano. Dígame si no es cierto. Miren nomás, Dios bendice porque Él cumple sus promesas. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, no, hermanos. Él es Dios que cumple sus promesas, amén, hermanos. No, preocúpate cuando el pastor te lo está diciendo. Oh, es que usted lo está predicando. Sí, pero aquí está en la Biblia. Dios dice, pruébame, da nada más el 10%. Pruébame para ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Mire, el Señor tiene en el puño, yo creo, de su mano cerradas las bendiciones, pero a punto de abrirlas. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a darle a Dios lo que le pertenece.
Nos conformamos vivir limitados. Ahora, no estoy predicando un evangelio de la prosperidad como muchos, ¿verdad? Lo mencionan. Hay tiempos difíciles. Dios no nada más bendice monetariamente. Dios bendice en la salud de nuestro cuerpo, de la salud de nuestros hijos. Dios bendice en muchas áreas, en una vida en paz, una vida con gozo. Dios bendice en tantas cosas, hermanos. Pero la Biblia sí dice que cuando uno es fiel con el Señor sobreabunda su fidelidad sobre nosotros, hermanos. Por eso dice Dios, pruébame. Vamos a concluir aquí. ¿Por qué debemos de diezmar? Son 3 verdades: para no robar a Dios, para que haya alimento en la casa de Dios y para que Dios derrame su bendición sobre nuestras vidas. Pero quiero mencionar algo ahí en Números. Acompáñame a Números. Números capítulo 18, y aquí vamos a terminar. Números capítulo 18. Vamos ahí, hermanos. ¿Estamos ahí? Así habla, versículo 26, números 18, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel, los que dice ahí, hermanos, los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová. ¿Qué dice ahí, hermanos? El diezmo de los diezmos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Los que servían en el pueblo, los sacerdotes, no se excluían de darle a Dios también el 10%. La semana que viene vamos a hablar un poquito de esto, cómo se sostiene el pastor. Y yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero vamos a mencionarlo. Pero los levitas, hermanos, de los diezmos que traía el pueblo, ellos vivían de eso. No podían salir del templo. Muchos de ellos estaban consagrados para el Señor, dedicados de tiempo completo. Ellos no podían andar sembrando tierras. Ellos tenían que estar consagrados. El trabajo del templo era un trabajo riguroso. No podía pasar un día sin haber sacrificios. En la mañana había sacrificios, en la noche había sacrificios. Era un tremendo trabajar lo que se hacía ahí en el templo. Estaban enfocados en trabajar ahí en el templo, y ellos comían o recibían un salario de los diezmos que el pueblo traía. Pero Dios les decía: de los diezmos que da el pueblo, que es tu mantenimiento también una parte, de eso mismo le decía a los sacerdotes: ustedes también tienen que diezmar. Amén, hermanos. Y todos los que trabajamos en la iglesia y todos aquellos que reciben un salario de la iglesia, incluyendo al pastor, bíblicamente todos tienen que diezmar también. Amén, hermanos. Y espero que todos los que trabajan para la iglesia estén diezmando, ¿verdad? Eso es un mandato de Dios. Si el pastor da el diezmo, si los que trabajan aquí dan el diezmo, nosotros también tenemos que dar nuestro diezmo. Amén, hermanos. Todos podemos dar. Mire, muchas de las veces yo viajo y no puedo estar cada domingo. Estos veranos voy a estar muy ocupado y no estoy todos los domingos aquí. Pero yo en mi casa voy juntando mi diezmo. Cuando yo recibo dinero, inmediatamente, aún cuando salgo yo a predicar, me dan una ofrendita, agarro y pongo en un sobrecito amarillo. Ahí tenemos mi esposa y yo, ahí vamos acumulando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y luego ya cuando estamos aquí contribuimos. Pero hermanos, todos los que estamos aún trabajando en la iglesia, bíblicamente todos tenemos que diezmar. Amén, hermanos. Espero, hermanos, que esto haya quedado claro. Próxima semana seguiremos hablando de eso, porque es un tema muy extenso y quiero que quede con claridad. No queremos dudas. Ahora, yo sé que hay gente que nos está acompañando por primera vez. Usted no está obligada. Es más, no es obligación. No está obligado el cristiano. No se le va a correr de la iglesia si usted no diezma. Pero hermanos, ya es una cuestión, es una bronca, como dicen, entre usted y Dios. Amén, hermanos. Yo no sé usted, yo quiero obedecer a Dios. Yo lo he probado y Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Mire, le podría contar tantas bendiciones. Esta semana, hermano, recibí una tremenda bendición que yo no me esperaba. ¿Sabe por qué?
porque Dios es bueno, es fiel y sobreabunda cuando nosotros somos fieles. Amén, hermanos. Pruébele a Dios y va a ver que Dios es bueno. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.